Listo, muchachos, entonces en la primera parte hicimos el análisis para circuitos RC, circuitos que tenían resistencia y capacitancia. Vimos que entonces el voltaje en el capacitor, que es la variable que nos interesa cuando hablamos de capacitores, en el capacitor tenía un comportamiento exponencial, resolviendo la ecuación diferencial que encontramos, ¿cierto? Vamos a continuar entonces con los circuitos RL, es decir, circuitos que están conformados por resistencia e inductor. Entonces, la topología de la que arrancamos es la siguiente. Tenemos aquí una fuente de sub S y un switch, una resistencia y un inductor. Listo. Partiendo de este circuito entonces, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con el circuito RC. Entonces ya esto es un circuito RL. Entonces, ¿cuál es la condición inicial? La condición, en este caso, como el circuito tiene inductores, la variable que me interesa conocer es la corriente en el inductor. Esta es la variable que me interesa, la corriente que está circulando por el inductor. Vamos a asumir la condición inicial que en el instante antes de cerrar el switch, que ese inductor tiene una carga I1 ahí almacenada, ¿cierto? Que es la condición inicial para efectos de análisis. Entonces la condición inicial es que la corriente en el instante 0 menos la corriente es igual a esa I1 que tenemos almacenada, ¿cierto? Y de 0. Sería la condición inicial que va a tener este circuito. Y bueno, muchachos, ya que llegó Heidi, dejemos así por hoy. Ah, perdón, Liz. Eso. Sí, no, qué pena con vos, Liz, hombre. No, disculpame. Listo, entonces tenemos ya la condición inicial para este circuito y tenemos ya la topología. Entonces vamos a aplicarle la ley de voltaje de Kirchhoff para hacer el análisis en esa malla. Ya sabemos que yo debo despejar para la corriente. Con inductores la variable que me interesa es la corriente. Que no se nos pierda esa vista. Cuando se trata de inductores, la variable que me interesa es la corriente. Y cuando se trata de capacitores, la variable que me interesa es el voltaje. ¿Cierto? Entonces, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, encontramos lo siguiente: menos V sub S. Ya pues cuando se cierra el circuito, es decir, cuando ya el switch se cierra, es decir, este circuito, ya cuando el switch se cerró, ¿cierto? Entonces, si yo hago el recorrido, esta es la corriente I que está circulando por el inductor, es decir, por ese inductor está bajando una corriente I de T. Y en ese inductor hay una caída de voltaje también, de L del inductor, así lo voy a llamar. Entonces, tenemos que menos V sub S más R por la corriente I de T, que es el voltaje que cae en la resistencia, más el voltaje que caiga en el inductor, es igual a 0. Estamos. Hicimos el análisis de ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces el voltaje por la resistencia es R I de T. El voltaje por el inductor no lo sé, pero lo expreso como V sub L. Ahora, según lo que vimos la clase pasada y con lo que empezamos la clase de hoy, ¿a qué es equivalente el voltaje en un inductor? ¿A qué digo? El voltaje en un inductor es equivalente a... Entonces, este voltaje en un inductor es equivalente a L por la derivada de la corriente que pasa por el inductor. Que en este ejemplo la corriente que pasa por el inductor es la misma que pasa por la resistencia. Por la misma razón que vimos ahorita cuando teníamos el capacitor. Aquí hay una malla, la corriente que entra en este nodo
Perdón, aquí hay un nodo, la corriente que entra a ese nodo es igual a la que sale. Y entra la de la resistencia y sale entonces la misma. Entonces la corriente de la resistencia es la misma que el inductor, ¿cierto? Y el voltaje en un inductor vimos que era L por la corriente que pasa por el inductor. En otras palabras, obtuve lo siguiente, menos B sub S, más R I de T, más L por la derivada de la corriente respecto a T, que va a ser igual a 0. Siguiendo entonces, vamos a organizar eso un poquito. Tengo que L de I de T más R por I de T es igual a B sub S. Y lo voy a llevar a la forma canónica, es decir, que este de I de T me quede solito. Aquí me queda R sobre L I de T más B sub S sobre L. Perdón, igual. ¿Cierto? Aquí también hay una constante de tiempo, es decir, también hay un tau. Pero el tau aquí es igual a L sobre R. Para los circuitos RL, la constante de tiempo es L sobre R. Si reemplazamos el circuito y lo expresamos en términos de tau, obtengo que dI de T más 1 sobre tau por la corriente I de T es igual a B sub S sobre R tau. No, R por tau, no. Sí, R tau, sí, profe. Listo. Así como lo tenemos acá, como me dijeron ahorita, esto es una ecuación diferencial lineal, ¿cierto? Simplemente que ya la variable aquí es la corriente. Como ya hemos dicho que en un inductor la variable que me interesa era la corriente. Ahora, aplicando pues el mismo método ahorita que utilizamos para la ecuación diferencial, entonces, ¿cuál es el factor integrante aquí en este caso? 1 sobre tau. Es igual a E a la menos la integral de 1 sobre tau. Perdón, E a la integral de 1 sobre tau. Con respecto a T. ¿Cierto? ¿Por qué? Este es el factor integrante, no. E a la integral de 1 sobre tau. Al menos. Profe, Hola. digo, ¿por qué menos, profe? No, menos no. Esto es 1 sobre tau. Ah, bueno. Espera que es que me quedó muy feo. El factor integrante es E a la integral de 1 sobre tau. Respecto a T. ¿Cierto? Ahora sí lo escribí más bonito. Entonces, ¿este factor integrante cuánto da? E a la 1 sobre tau por T. Era la T sobre tau. Más bonito así, ¿sí o no? Claro. Sí. Listo. Como ya tenemos el factor integrante, ya sabemos entonces que la corriente I de T va a ser igual a... Aplicando pues la formulita, eso es una constante cualquiera, por E a la T sobre tau a la menos 1. Como hicimos ahorita, ¿cierto? Más E a la T sobre tau, el factor integrante, a la menos 1, que multiplica la integral de el factor integrante E a la T sobre tau por B sub S sobre tau R. Tal cual la expresión la teníamos ahorita. ¿Todos estamos de acuerdo? Vamos a organizar eso un poquito. Entonces obtengo que la corriente es igual a esa constante caso 1, E a la menos T sobre tau, más E a la menos T sobre tau, por la integral de A a la T sobre tau, B sub S sobre tau R. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita.
vamos a encontrar la respuesta al escalón de magnitud E, sea cual sea E, pues, ¿cierto? Entonces B sub S, la respuesta al escalón quiere decir que la señal, la fuente de entrada B sub S es igual a E U de T, ¿cierto? Entonces si ese es B sub S, encontramos que la corriente I de T es igual a la constante K sub 1, E a la menos T sobre tau, más E a la menos T sobre tau, que multiplica la integral de E a la T sobre tau, por B sub S, que es E sobre tau R. Y como ese E está multiplicado por el escalón, ¿qué hacemos con los límites de la integral? ¿Cómo nos quedan? Desde 0 hasta el instante T, ¿cierto? Porque antes de 0 la señal es 0 y eso va a dar 0, entonces, bueno. Listo, llegamos a esta expresión. Esta integral respecto a T. Si hacemos la integral vamos a encontrar lo siguiente. K sub 1 E a la menos T sobre tau más E a la menos T sobre tau que multiplica A. Esto de E sobre tau R sale como constante y nos queda igual que ahorita la integral de E a la T sobre tau. Entonces queda, eso nos da E a la T sobre tau y por tau, sí. Y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta T. Aquí es... Ay, perdón. Nos queda de esta manera, ¿cierto? Aquí entonces se nos cancela esta con esta. Y organizando eso un poquito nos queda de la siguiente manera. La corriente I de T nos quedó igual a una constante K sub 1 E a la menos T sobre tau más E a la menos T sobre tau que multiplica a E sobre R por límite superior E a la T sobre tau menos 1, o sea E a la 0, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora nos queda entonces que la corriente I de T va a ser igual a esa constante E a la menos T sobre tau más E a la menos T sobre tau voy a hacer la multiplicación de una vez, que multiplica E a la T sobre tau menos E a la menos T sobre tau por E sobre R. Hice la multiplicación nada más, pues, ¿cierto? Para organizar eso un poquitico. Espero que nadie se confunda ahí en ese paso. Simplemente multipliqué los términos que estaban para multiplicar y dejé el factor común de la R, lo dejé ahí a un ladito porque no me influía en la multiplicación, pues, y ya. Pues no para lo que yo pretendo. Entonces I de T es igual a K sub 1 E a la menos T sobre tau. ¿Esto aquí cuánto nos da? 1. Entonces más, aquí ponemos 1 menos E a la menos T sobre tau por E sobre R. Listo. ¿Qué nos falta acá? La constante tau. Listo, entonces para la constante K sub 1 usamos las condiciones iniciales, lo que llaman las condiciones iniciales, que en el ejemplo dijimos que la condición inicial es que había una carga I sub I en el instante T igual a 0 menos. Entonces en el instante 0 el circuito tiene una carga, o el inductor pues tiene almacenada una carga I sub 1. Quiere decir entonces que I de 0 es igual a este I sub 1. Entonces I de 0, reemplazamos este por 0, es igual a K sub 1 E a la
menos 0 sobre tau más 1 menos e a la menos 0 sobre tau por e a la r, y que esto es igual a una corriente I sub 1 que hay almacenada pues en la bobina, aplicando la condición inicial. Entonces esto se me convierte en un 1, esto se me convierte en un 1. Este término 1 menos 1 se me va todo 0, entonces queda K sub 1 más 0 igual a ese corriente I sub 1. Por tanto tenemos que K sub 1 es igual a I sub 1. Aplicando la condición inicial, pues cierto. Reemplazamos el tiempo por 0. Dijimos que I de 0 daba I1. Y ahí despejamos entonces y encontramos la constante K. Listo, entonces teniendo la constante K, ya ahora sí puedo reemplazar en la ecuación de la corriente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Que se multiplica por 1 menos 1 da 1. 1 menos 1. Ah, no, creo que... Lo que pasa es que como esto da 1 menos 1, eso da 0, entonces eso me cancela el término 0 por E sobre R. Eso da 0. Sí. Listo. Entonces llegamos a la siguiente expresión. La corriente I de T es igual a la corriente inicial, E a la menos T sobre tau, más E sobre R, que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Cierto? Acabamos de llegar a esta expresión. Listo, entonces esta expresión se convierte en lo siguiente. Vamos a graficar eso. Yo puedo decir que eso es igual, para que me quede más fácil de graficar, lo voy a expresar de la siguiente manera. E a la menos T sobre tau por I1 menos E sobre R más E sobre R. Esta es la misma expresión. Esta es la misma expresión, pero yo saqué factor común E a la menos T sobre tau para que me quedara más fácil de graficar. Como puede ver, se llegó a una expresión muy parecida para el capacitor, ¿cierto? Eso quiere decir que entonces el comportamiento también debe ser de tipo exponencial. Pero esto es ya la corriente. Entonces la corriente en el inductor también se comporta parecido al voltaje en el capacitor. Es decir, la corriente en el inductor también tiene una gráfica exponencial. Y las gráficas van a ser la misma. O esta o esta, pero teniendo en cuenta que ya esto es I de T, corriente en el inductor, y para el inductor también se cumple que al cabo de 5 octavos se llega al valor final, es decir, al valor en el cual se estabiliza, el cual ya no va a cambiar, como eso es asintótico, teniendo en cuenta que en este caso tau es igual a L sobre R, como dijimos ahorita. Y al cabo de 5 octavos se llega al valor final. Listo, entonces el circuito RC y RL se comportan parecido. Teniendo en cuenta que en C lo hallamos para el voltaje y que el circuito RL lo despejamos para la corriente. Que no se nos olvide que cuando hay capacitores la variable que nos interesa es voltaje y cuando hay inductores la variable que nos interesa es corriente. Ahora un circuito más interesante. Ahora se va a poner bueno esto, ¿sí o no? Ya se está tomando forma un curso de circuitos. ¿Qué pasa cuando tenemos circuitos que ya combinan R, L y C? Entonces empecemos con el más fácil, el circuito RLC serie. ¿Cómo así que serie? Quiere decir que todos los componentes están conectados en serie.
Entonces la topología sería la siguiente. Aquí tengo el B sub S. Aquí tengo el switch pues que se nos va a cerrar. Aquí tengo la resistencia. Pongamos aquí el capacitor y aquí pongamos el inductor. Entonces aquí este es L, este es C, este es R. Entonces aquí me interesan dos variables. Me interesa cuál es el voltaje que hay acá, porque me interesa el voltaje en el capacitor, y la corriente que pasa por el inductor. Lo voy a llamar IDT. Esas son las dos variables que me interesan en este circuito: el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales, vamos a suponer lo mismo, que para el capacitor en BDT hay una carga B sub 1. Que el B de 0 para el capacitor es igual a B sub 1. ¿Cierto? Que en el instante 0 el capacitor está cargado. Y que para la corriente en el inductor, en el instante 0 hay una carga I sub 1. Ahí tenemos ya las dos condiciones iniciales. Ojo, son dos condiciones iniciales. ¿Por qué son dos condiciones iniciales? Porque hay dos elementos dinámicos. Como dijimos ahorita, la presencia de dos elementos dinámicos va a generar un sistema de dos ecuaciones diferenciales lineales, que nosotros lo vamos a convertir en un sistema de una ecuación diferencial de orden n. Entonces, en este caso de orden 2, porque hay un capacitor y un inductor, dos elementos dinámicos, y como es de orden 2, deben haber dos condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar la malla en el instante en el que se cierra el circuito. Entonces, cuando se cierra el circuito, que me queda aquí la fuente, ya aquí el switch se cerró. Resistencia, capacitor, inductor, y este es mi circuito. Entonces vamos a aplicarle ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces ley de voltaje de Kirchhoff nos queda que menos B sub S más R por la corriente I, que es la que está pasando por la resistencia, más el voltaje en el capacitor, que ese es el BDT que me interesa a mí, más el voltaje en el inductor, que ese todavía no lo sé, yo lo voy a llamar B sub L, que eso es igual a 0. Listo, entonces el voltaje en el inductor, ¿cómo nos queda? El voltaje en el inductor es L por la derivada de la corriente que pasa por el inductor. La corriente que pasa por el inductor es la misma que pasa por la resistencia. Sí. Entonces esta I de acá, esta I de acá, es la misma de acá. Esta con esta son la misma, ¿cierto? Y la corriente que pasa por la resistencia, por el inductor, es la misma que pasa por el capacitor. Sí, porque no es fácil. Como no hay ramas que hagan que la corriente se vaya por el otro lado, sí es la misma, ¿cierto? Tengamos en cuenta que por todos los componentes está pasando la misma corriente. Entonces, si organizamos esto un poquito, vamos a obtener lo siguiente. Resulta que yo tengo que hacer que, bueno, lo voy a escribir así: menos B sub S más R por IDT más BDT más L de I de T es igual a 0. Ahí tengo la ecuación. Pero tengo una ecuación, una sola, y tengo aquí dos variables, y la derivada de I y B de T. Tengo dos variables y una sola ecuación. Entonces ahí hay un problema. Tenemos que hacer que todas las ecuaciones queden en términos de una sola variable. ¿De dónde sale la otra ecuación? Yo la voy a sacar de acá. La corriente que pasa por un capacitor, cuando yo tengo un capacitor, la corriente que pasa por el capacitor es igual a C por la derivada del voltaje.
¿cierto? Digamos que esta es mi ecuación número 1, entonces para mí esta va a ser mi ecuación número 2. Yo lo que voy a hacer es que como esta corriente I es la misma, la que está multiplicando aquí la resistencia, es la misma que pasa por el capacitor, y esta de acá que pasa por el inductor es la misma que pasa por el capacitor, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a reemplazar esta I en toda la expresión para que me quede todo en términos de voltaje. Usted también puede hacer lo mismo, de llevar todo en términos de corriente, como usted quiera, pues, ¿cierto? Por los dos lados da. Yo en este caso, a manera pues de explicación, lo voy a llevar todo a términos de voltaje. Entonces, ¿qué hago? Menos B sub S más R que multiplica la corriente. Pero la corriente es C por la derivada del voltaje. Más el voltaje más L por la derivada de la corriente. Entonces L por la derivada de y la corriente que es C de B de T. Voy a reorganizar eso. Ay, que eso es igual a 0. No me ocupo pues ahí en la misma lógica, ¿cierto? Si yo organizo esto un poquito, obtengo lo siguiente. Menos B sub S más RC por la derivada del voltaje más el voltaje más LC. Sabemos que el voltaje en función del tiempo, pues no va a poner B entre paréntesis T porque no me cae en la hojita, pues ustedes sí lo pueden organizado. LC por la segunda derivada del voltaje respecto a T. Fíjense que ahí por la derivada interna me queda una segunda derivada y que esto es igual a 0. Tenemos esta expresión. Entonces dijimos que con n componentes dinámicos encontramos una ecuación diferencial de orden n. Fíjese que tenemos dos componentes dinámicos, el capacitor y el inductor. Entonces, como hay dos componentes dinámicos, fíjese que la ecuación diferencial ya está aquí de grado 2. ¿Sí ven? Muy importante que el orden de la ecuación diferencial es el mismo, es la cantidad de elementos dinámicos que hay. Eso le sirve a uno de prueba, cuando uno está haciendo el análisis y la ecuación a la que llega no tiene el grado que se esperaba, pues ya sabe que está mal y que debe revisar entonces qué es lo que hay por ahí. Voy a organizar eso un poquito. Simplemente voy a reordenar los términos. Segunda derivada de voltaje con respecto a T. Ustedes saben que eso se escribe así, ¿cierto? La segunda derivada. Más RC por la primera derivada del voltaje con respecto a T. Más el voltaje. Eso es igual a B sub S. Y lo que yo voy a hacer en este momento entonces es que lo voy a expresar en la forma canónica. La forma canónica sería más RC sobre LC, derivada del voltaje respecto a T. Aquí se cancelan las C, ¿cierto? Más el voltaje sobre LC es igual a B sub S sobre LC. Aquí voy a aplicar unas definiciones, son simplemente definiciones, la ecuación diferencial no cambia, pues entonces voy a usar unas definiciones. Esto se aplica para todos los circuitos de segundo orden. Segundo orden quiere decir que la ecuación diferencial sea de grado 2, pues, ¿cierto? Para todos los circuitos de segundo orden se aplican las siguientes definiciones. Hay un término que se llama omega n cuadrado y eso es igual a 1 sobre LC. Este omega n es lo que se llama la frecuencia natural del sistema. Hay otro término que es el término alfa, que es igual a R sobre 2L. Esto es lo que se llama el amortiguamiento del sistema.
Y hay una tercera definición que es la z, que es igual a alfa sobre omega n que esto se llama el coeficiente de amortiguamiento. Profe, Hola. ya calificaste los laboratorios. El laboratorio todavía no lo he calificado. Ah, bueno. Ese todavía no está listo. El taller sí, ya está calificado, pero no lo he pasado. Pues tengo los papeles rayados, pero todavía no he pasado las notas. Y el parcial ya está calificado, esas ya se las envié. Pues yo creo que ya dieron la nota, ¿cierto? Sí. Bueno, listo, entonces para todos los circuitos de segundo orden tenemos esas tres definiciones, lo que es la frecuencia natural del sistema, el amortiguamiento y el coeficiente de amortiguamiento. Son simplemente definiciones, pues, ¿cierto? Vamos a hacer una cosa. Antes de pasar a la forma canónica, yo he dado estas definiciones antes. Teníamos la ecuación diferencial, estaba de la siguiente manera: LC por la segunda derivada del voltaje respecto a T más RC por la derivada del voltaje respecto a T más el voltaje era igual a V sub S. Así lo teníamos antes de pasar a la forma canónica, ¿cierto? Vamos a hacer una cosa, vamos a expresar este mismo circuito pero en términos de omega, alfa y zeta. Es decir, en términos de la frecuencia natural del sistema, en términos del amortiguamiento y en términos del coeficiente de amortiguamiento. Entonces fíjense lo siguiente: si omega n cuadrado es igual a 1 sobre LC, entonces aquí tengo este término multiplicado por LC. ¿Eso es equivalente a qué? Omega a la 2. 1 sobre omega n al cuadrado, ¿cierto? Entonces 1 sobre omega n al cuadrado que multiplica a la segunda derivada de b más RC. RC como me quedaría en términos de omega n, alfa y zeta. A ver, hagámoslo por acá en una esquinita. Si yo tengo RC y yo tengo que alfa es igual a R sobre 2L y tengo que omega n es igual a 1 sobre LC, necesito encontrar RC. Necesito que me quede un R y un C arriba. Entonces tengo alfa que multiplica a, esto es omega n cuadrado, 1 sobre omega n cuadrado. ¿Cómo me queda eso? Me queda R sobre 2L por LC. Se cancela la L, me queda RC pero sobre 2. Entonces hay que multiplicarlo por 2 veces esto, para que se me cancele el 2. Listo, entonces esta RC en términos de alfa y omega n sería 2 veces alfa sobre omega n cuadrado. Eso que multiplica la primera derivada del voltaje más voltaje es igual a V sub S. Es el mismo circuito, es la misma ecuación, pero la expresé en términos de alfa y omega n, ¿cierto? Es el mismo circuito, esa es la misma RC, pero en términos de alfa y omega n, ¿cierto? Es la misma ecuación, que no nos confunda eso. Eso es totalmente la misma ecuación en términos de alfa y omega n. Bueno, ustedes saben que esta segunda derivada podemos usar el operador de, o sea, yo puedo expresar esto de la siguiente manera: d cuadrado aplicado a b de t. ¿Ya vieron eso en ecuaciones? No. Más 2 sobre... bueno, entonces si no la han visto me voy a adelantar aquí un poquito. Esta derivada yo la puedo expresar como la d mayúscula, que es el operador de, o el operador de derivada aplicado a b de t.
Entonces esta segunda derivada yo la puedo expresar así. Es lo mismo pues la segunda derivada, pero yo la voy a expresar así. Más b de t es igual a d sub s. Sino que así es de pronto más fácil para no estar escribiendo d sobre la dt, ¿cierto? Entonces es por ganar tiempo en escritura nada más. Ahora sí lo voy a llevar a la forma canónica. Entonces la forma canónica es que me quede esto aquí d cuadrado dt. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar todo por omega n cuadrado. Entonces más 2 veces alfa, se me cancela el omega n cuadrado, por la derivada de b de t, más omega n cuadrado que multiplica b de t, es igual a omega n cuadrado por b de s. Ahí me disculpan pues lo último que te quedó chiquito, pues que no me cabía, ¿cierto? Esto aquí es una multiplicación, esta última parte. Organizando eso un poquito me queda entonces de la siguiente manera. Yo puedo decir d cuadrado más 2 alfa d más omega n cuadrado aplicado, no es multiplicado sino aplicado a b de t. Aplicado a b de t es igual a omega n cuadrado b sub s. Esa es la manera de expresar ecuaciones diferenciales de orden n. Sea cual sea el orden, uno siempre lo expresa así de esa manera, utilizando el operador d. Entonces, d a la yo no sé qué más, y se llama coeficientes constantes porque todo lo que multiplica la d son constantes. Por eso se llama ecuación diferencial de orden n de coeficientes constantes. Y esa manera de expresarlo. Entonces, una ecuación diferencial aplicada a b de t es igual a omega n cuadrado b de s. ¿Ustedes saben cómo resolver esas ecuaciones diferenciales? La verdad. ¿Sí saben o no saben? No. La de orden n no, profe. Solamente han visto ecuaciones lineales. De Aristóteles, ¿Cómo así que no han visto eso? ¿Ustedes con quién están viendo ecuaciones, muchachos? no lo vimos, pero Lineales. no también la cuadrado, pero no la de ¿qué? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a explicar más o menos cómo resolverla y espero que ustedes se pongan entonces al día con eso. No nos acordamos. Bueno, entonces ya está la ecuación diferencial. Resulta que como es de orden 2 necesito dos condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Dijimos que las condiciones iniciales eran que b de 0 era igual a un b sub i y que la corriente en el instante 0 era igual a una i sub i. Si tenemos una ecuación diferencial para voltaje, ¿será que esta condición inicial no sirve? Que es de corriente. No. Entonces, ¿de dónde sacamos la segunda condición inicial? Necesitamos dos, porque si es de grado 2 necesitamos dos condiciones iniciales. Si la ecuación es de grado 3 necesitamos tres condiciones iniciales y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde se saca la segunda condición inicial? Decimos que el tiempo es cero. Resulta que la segunda condición inicial se saca de la derivada de la primera. Entonces, la derivada del voltaje en el instante 0 va a ser igual a la derivada de esto de acá, la derivada de b sub i. Si b sub i es una constante, ¿cuánto es la derivada? Cero. Y ahí ya están las dos condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales se sacan de la derivada de la para ecuaciones diferenciales de orden n. Y se necesitan tantas ecuaciones diferenciales como grados tenga como el orden de la ecuación diferencial. Entonces tenemos esta ecuación diferencial con estas dos condiciones iniciales. Ese es el sistema a resolver. Pero yo, para introducir un concepto que vamos a ver en un momentico,
yo quiero expresar esta misma ecuación diferencial en términos de z. Z es el coeficiente de amortiguamiento, que es igual a alfa sobre omega n. Y esto lo llamamos coeficiente de amortiguamiento. Entonces, si yo quiero expresar eso en términos de z, ¿cómo me quedaría esa ecuación diferencial en términos de z? Me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría d al cuadrado más 2 veces alfa. Pero alfa en términos de z, la despejamos de acá, es z por omega n, ¿cierto? Z por omega n. D. Más omega n cuadrado, pues eso es la misma, omega n al cuadrado, dejémoslo así, omega n al cuadrado, que multiplica, que aplicado a b de t, y eso es igual a omega n cuadrado por b sub s. Es la misma ecuación diferencial, no he cambiado nada, la misma con la que encontramos de hace rato, sino que aplicando unos cambios de variables la tengo en términos del coeficiente de amortiguamiento y omega n, que es la frecuencia natural del sistema. Simplemente la expresé en términos de esos dos. ¿Para qué? Para introducirles un concepto que vamos a ver ya mismo, pues. Entonces, resulta que las ecuaciones diferenciales de orden n, cualquier ecuación diferencial tiene la solución, está compuesta por dos partes. La solución complementaria más la solución particular, ¿cierto? Eso sí lo saben ustedes. Entonces, para encontrar la solución complementaria es muy fácil. La solución complementaria de esta ecuación diferencial se encuentra hallándole las raíces a la ecuación diferencial. Se le hallan las raíces como cualquier polinomio, pues cuando uno lo factoriza, cuando le hallan las raíces, se le hallan las raíces y de ahí sale la solución complementaria. Entonces, para hallarle las raíces vamos a reemplazar d por lambda. Entonces, ¿qué tengo aquí? Lambda al cuadrado más 2z omega n lambda más omega n cuadrado, y la solución complementaria se hace esto igual a 0. También lo llaman la solución homogénea o de la homogénea. Se hace eso igual a 0 y se hallan las raíces, es decir, se despejan todos los valores de lambda. Como lambda es de grado 2, ¿cuántos valores de lambda nos van a salir? 2. Bueno, al menos eso sí lo saben, ¿sí o no? Ahí apliquemos la formulita esa para ecuaciones cuadráticas. Nos queda que lambda es igual, bueno, como ya sabemos que son dos, lambda 1, lambda 2 va a ser igual a menos 2z omega n, más o menos, porque ahí están las dos raíces, la raíz de esta vaina al cuadrado, 2z omega n al cuadrado, menos 4 por 1 por omega n cuadrado dividido 2 por 1, bueno, 2. Cierto, esa es la ecuación de para encontrar las raíces de algo cuadrático, polinomio cuadrático. La fórmula general, ¿no? Esa es la fórmula general, eso. Póngale lambda, de él va a salir un lambda 1 y un lambda 2. Está separado. Si no sirve. Esto aquí, eso es porque aquí van a salir los dos, el lambda 1 y el lambda 2, porque son dos raíces. Voy a organizar eso un poquito, a ver si... A ver, yo voy a decir que este lambda, las dos raíces de lambda van a ser menos 2z omega n, más o menos. Vamos a organizar lo que hay acá. Esto me queda 4 omega n cuadrado
z cuadrado menos 4 omega n cuadrado sobre 2. Entonces si organizo eso un poquito más me queda así, menos 2z omega n más o menos la raíz, aquí saco factor común 4 omega n cuadrado y me queda z al cuadrado menos 1 sobre 2. Hola. Eso incluso lo puedo organizar un poquito más. Esto me queda así, menos 2z omega n, más o menos, eso le puedo sacar la raíz de una vez, 2 omega n, que multiplica la raíz de z cuadrado menos 1, todo sobre 2. Y puedo cancelar este 2 con este 2 con este 2. Sí. Entonces, obtengo los dos lambda de la siguiente manera. Lambda 1 es igual a menos z de omega n más la raíz de z cuadrado menos 1. Y el lambda 2 es igual a menos z de omega n menos la raíz de z cuadrado menos 1. Ahí encontré los dos lambda, ¿cierto? O sea, las dos raíces. Resulta entonces que aquí entonces deben saber una cosa. Para encontrar esta solución complementaria o homogénea hay unos casos. Oye, Hola. ¿y no te comiste un omega n plus? Sí, claro, omega n acá. Sí, señor, por la raíz. Omega n y omega n. Tienes toda la razón. Gracias. De nada, con gusto. Ustedes lo escriben bonito, pues, ¿cierto? Ahí me quedó montado porque me lo había tragado. Así me quedó a mí. Listo. Resulta entonces que cuando hallamos esa solución homogénea, hay que tener cuidado. Cuando encontramos estas raíces, puede ocurrir lo siguiente. Yo no sé ahí. La técnica que les voy a explicar aplica para, sea cual sea, el grado de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial de coeficientes constantes. Siempre entonces la técnica es encontrarle las raíces, es decir, encontrar los lambda para ese polinomio. Entonces, si es de grado 3, eso da con 3 raíces. Si es de grado 4, tiene 4 raíces y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces puede pasar lo siguiente. Entonces digamos que ¿cuáles son los posibles casos? Caso número 1, que todas las raíces sean reales. Las raíces reales, que todas sean reales y diferentes. Es decir, que no se repita ninguna raíz. Es decir, yo encuentro que lambda 1 es igual a cualquier cosa, lambda 2 es igual a cualquier otra, y todas son diferentes. Las raíces que sea, todas son reales y diferentes. En ese caso, ¿cómo es la solución? Es la solución complementaria. Es igual, escribámoslo así. La solución complementaria es igual a E a la primera raíz por T. Estamos pues donde T es la variable, ¿cierto? La otra que E a la lambda 2 por T, la otra E a la lambda 3 por T. Y simplemente se hace una sumatoria de las soluciones complementarias, pues, ¿cierto? Se suman, pues. Pero ahí ya tengo la solución complementaria. Si todas son reales y diferentes, basta con expresarlo de esta manera.
Se dice que son linealmente independientes. Eso pues no sé si ustedes ya en álgebra lineal, pero bueno. Ahora, el problema es el segundo caso. Cuando hay raíces reales repetidas. O sea que se presenta el caso donde tengo un lambda 1 que es igual a un lambda 2. En el caso de que hayan raíces repetidas, supongamos que hayan 3 raíces repetidas, lambda 3. Pongámosle 4, lambda 4. Supongamos que fueron 4 raíces repetidas, por decir algo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se encuentra la solución complementaria? La solución complementaria, o las soluciones que vamos a obtener es, se pone E a la lambda 1 por T. Pero para la otra hay que linealizarlo. ¿Cómo se linealiza? Se multiplica por T, E a la lambda 1 de T. Eso porque hay una repetida. Como hay otra repetida, que entonces se tiene que multiplicar aquí T al cuadrado, E a la lambda 1 de T. Y como hay otra repetida, T a la 3, E a la lambda 1 de T. Entonces por cada repetición se tiene que multiplicar por una T la anterior, ¿cierto? Aquí están todas las lambdas repetidas. Esto es porque había un lambda 1, esto es porque había un lambda 2 que era igual al otro, y esto es porque había un lambda 3 que era igual a los otros dos, y esto es porque había un lambda 4 que era igual a los otros 3. Entonces, cada repetición hace que se tenga que multiplicar por T la solución particular. Entonces, la solución complementaria total sería la suma de esas 4 soluciones que hay ahí. Y el último caso es cuando hay raíces complejas conjugadas. Cuando hay raíces complejas conjugadas. Entonces, cuando hay raíces complejas conjugadas, o sea, se tiene un lambda 1 y un lambda 2, ese lambda 1, lambda 2 es igual a alfa más j omega, un número complejo conjugado, y alfa menos j omega, ¿cierto? Estas son las dos soluciones que se encuentran. Entonces, eso se expresa como la solución complementaria, o las dos soluciones complementarias que vamos a encontrar ahí son E a la parte real por T, multiplicado por coseno de la parte compleja, o sea, omega T, porque la J es decir que eso es complejo, ¿cierto? Y la otra solución, porque son dos, aquí está la primera, la otra sería E a la alfa T, parte real, por seno de omega T. La conjugada hace que se reemplace coseno por seno. Entonces, esos son los 3 posibles casos que uno se puede enfrentar: a que las soluciones sean reales, a que hayan soluciones reales repetidas y otras no, entonces las que están repetidas se tienen que empezar a multiplicar por T, o a que hayan soluciones reales con soluciones complejas o solo soluciones complejas, bueno, así sucesivamente. Entonces, que hay una solución real y una compleja conjugada, entonces lo que se hace es se suma la real más estas dos y se obtiene la solución total. ¿Sí les queda claro cuál es el método? Sí, profe. Supongamos, a manera de ejemplo, que hicimos una ecuación diferencial, cualquiera, no la voy a hacer porque pues no la tengo, pero supongamos que encontramos las raíces. Encontramos un lambda 1 que era igual a 3, encontramos un lambda 2 que era igual a 2 menos 5j, encontramos un lambda 3 que era igual a 2 más 5j, encontramos un lambda 4 que era igual a 3 y encontramos un lambda 5 que era igual a 2. Supongamos que esas fueron las raíces que encontramos. Entonces, la solución complementaria quedaría de la siguiente manera. Entonces, reales no repetidas, tenemos esta de acá. Entonces eso simplemente se expresaría como E a la 2T. Primera solución ahí, ¿cierto? Sí. Más
Aquí hay otra real repetida, que es estos dos. Entonces uno pone e a la 3t más t que multiplica e a la 3t. Ahí están ya las otras dos que están repetidas ahí. Sí. Más, ya seguirían entonces las complejas conjugadas, que es e parte real a la 2t coseno de parte compleja 5t. Más, y ya la otra conjugada, e a la 2t seno de 5t. Y esa sería la solución complementaria total. Entonces encontrar la solución complementaria va a ser muy sencillo. Simplemente hállele las raíces a la ecuación, al polinomio pues de la ecuación diferencial. Solamente es eso, y con eso ya se encuentra la solución complementaria. ¿Cómo? Volveme a repetir que no te escuché. Que el menos en qué afecta, profe. En la... El menos hace que uno se multiplique por coseno y el otro que se multiplique por seno. Si los dos fueran positivos, se multiplican los dos por coseno. O si los dos fueran negativos, los dos por seno, pero siempre va a haber uno positivo y otro negativo, siempre van a ser complejos conjugados. Pero no pueden haber complejos repetidos. Eso no. No pueden haber complejos repetidos. Cuando hay complejos repetidos, salen dos reales y un complejo. Cuando se factoriza, sale así. Ah, bueno. Pues eso nunca te va a dar así. Listo. Listo, entonces yo les dije que la solución de la ecuación diferencial tiene la solución complementaria más la solución particular. Ya la solución complementaria sabemos hallarla. El problema es esta solución particular. ¿Cómo hallamos esta solución particular? Una buena pregunta. Para eso, en el curso de ecuaciones diferenciales, les van a dar yo no sé cuántos métodos. Yo recuerdo 4. No sé si hay más. Lo que les diga es mentira, pues, pero yo recuerdo 4 métodos. O 3 métodos, creo. No, yo recuerdo 3 métodos. Un método que se llama reducción de orden. Hay otro método que se llama el de coeficientes indeterminados. ¿No han visto esto en serio, muchachos? No, profe. ¿No han visto esto en el curso de ecuaciones diferenciales? Ahí sí, eso es definitivo que no. Listo. Y existe otro método que se llama el método del operador inverso. El método de reducción de orden, en realidad explicárselo me queda muy difícil porque recuerdo que existe, pero no me acuerdo cómo se hace. O sea, se hace derivando y quitándole el orden al grado de la ecuación diferencial. El método de coeficientes indeterminados es que se asume una solución, se le aplica la ecuación diferencial a ver si se obtiene la particular. Y el método del operador inverso, que es el que generalmente yo uso, hay unas técnicas. Entonces, ahorita, si me da tiempo, les explico esas técnicas para que podamos seguir, listo. Pues entonces ya sabemos que hay 3 posibles métodos para encontrar la solución particular. La solución complementaria ya la sabemos hallar. La particular, si me da tiempo ahorita al final, les explico cómo encontrarla. Entonces, más o menos para estos que se utilizan las transformadas de Laplace y eso, ¿qué? La solución más fácil para la ecuación diferencial es transformada de Laplace. Ahí no tiene uno que usar todos estos métodos, simplemente hace la transformada de Laplace. La transformada de Laplace la vamos a ver al final, pero primero nos toca sufrir la ecuación diferencial. Pero sí, la transformada de Laplace le evita a uno tener que solucionar la ecuación diferencial. Veamos eso ya.
No. Primero hay que aprender a solucionar lo normal sin Laplace, porque Laplace no se puede aplicar siempre. Hay unas ecuaciones diferenciales que no salen por Laplace. Entonces ahí sí les toca tirar el método de ecuación diferencial y ahí sí jodidos, ¿sí o no? Entonces toca aprender a solucionar y después vemos Laplace. Bueno. Listo, pero entonces, después de ese paréntesis que hicimos, vamos a retomar lo que habíamos encontrado. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. Tenemos la ecuación diferencial 2 de al cuadrado más 2 z omega n d más omega n al cuadrado aplicado a b de t, y que esto es igual a omega n al cuadrado por la fuente b sub s. Esa es la ecuación diferencial que tenemos, ¿cierto? Ya le hallamos las raíces, lambda 1 y lambda 2. Encontramos que esas raíces eran igual a menos z omega n más omega n, la raíz de z cuadrado menos 1. Y que el otro lambda era menos z omega n menos omega n, la raíz de z cuadrado menos 1. Esas fueron las dos raíces que encontramos. Entonces aquí hay tres posibles casos que se pueden presentar. ¿Cuáles son los tres posibles casos? Teniendo esas dos raíces, entonces, el caso número 1 que se puede presentar, si z es mayor que 1, quiere decir que z cuadrado menos 1 va a dar positivo, y entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que las raíces van a ser reales, ¿cierto? Porque aquí lo que está dentro del radical nos va a dar positivo, entonces las raíces van a ser reales. Sí. Y van a ser diferentes. Las raíces van a ser reales y diferentes. Entonces, en ese caso, la solución complementaria va a estar dada por una me faltó decirles que eso se multiplica por una constante. O sea, es e a la algo, pero se multiplica por una constante que se tiene que hallar con las condiciones iniciales. O sea, K1 e a la menos z omega n más omega n raíz de z cuadrado menos 1, ¿cierto? Más la otra constante K2 e a la otra raíz, porque sabemos que son reales y diferentes. ¿Y la otra raíz cuál es? Menos z omega n menos omega n, que multiplica la raíz de z cuadrado menos 1. Ahí el t, no. Aquí, claro, t. Por t. Ahí están las dos raíces. Sea cual sea pues el valor de omega n y z, las dos raíces van a ser reales y diferentes, entonces simplemente se obtiene esa respuesta. K1 y K2 se encuentra con las condiciones iniciales. Este sistema donde Z1 es mayor que, donde Z es mayor que 1, se llama sistema sobre amortiguado. Recuerden que Z lo definimos como alfa sobre omega n y se llamaba coeficiente de amortiguamiento. Entonces, cuando ese coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1, se dice que eso es un sistema sobre amortiguado. Ahorita vamos a ver entonces qué pasa si el sistema es sobre amortiguado. Listo, vamos para el segundo caso. El segundo caso es que Z sea igual a 1. Si Z es igual a 1, fíjense aquí en lo siguiente. Si Z es igual a 1, eso da 0. Entonces me queda solamente esta parte. Me quedan dos raíces reales, pero iguales. Entonces en este caso voy a tener dos raíces reales iguales. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Me quedaría de la siguiente manera. La solución complementaria para el voltaje sería igual a un K1 e a la menos z omega n t. Ahí ya tengo una raíz. ¿Y cómo me quedaría la segunda raíz? Más K2 por t, porque son raíces iguales, entonces multiplica por t, ¿cierto? E a la menos z
omega n t. Entonces, si z es igual a 1, este sistema se llama que es un sistema críticamente amortiguado. Sistema críticamente amortiguado. Y la tercera opción, ¿cuál sería? El tercer caso sería que z fuera menor que 1. Si z es menor que 1, entonces, ¿qué va a pasar con las raíces? Lo que está aquí en el radicando, un número menor que 1 al cuadrado o un número menor que 1. Menos 1, eso haría que eso fuera, lo que está dentro del radical quedara negativo. Negativo no, profe, porque es cuadrado. No, por eso. Omega n está al cuadrado. Pero omega n es un número menor que 1, digámosle 0.5. 0.5 al cuadrado da 0.025 y eso es menor que 1. Si a eso le resto 1, lo que hay dentro del radical me va a quedar negativo. Sí, pero Entonces eso va a dar complejo. Muy bien. Entonces cuando z es menor que 1, lo que voy a tener es raíces complejas conjugadas. complejas conjugadas. Entonces, en ese caso, la solución complementaria para el voltaje va a ser igual a E a la menos Z omega n, que sería la parte por una constante, K1, E a la menos Z omega n t por el coseno de la parte compleja. Y la parte compleja sería omega n, la raíz de z cuadrado menos 1, t. Sería una de las soluciones. Y la otra solución sería K2 E a la menos Z omega nt, que sería la parte real, por el seno de la parte compleja, que sería omega n raíz de z cuadrado menos 1 t. Esas serían las dos soluciones que encontraríamos en ese caso. Una manera más bonita de expresarlo sería que eso sería E a la menos Z omega nt por K1 coseno de toda esa cosa para no escribirla acá, más K2 seno de todo eso. Pues Sí. la misma cosa. Ahí está bien. Cuando las raíces son complejas, o bueno, cuando z es menor que 1, se dice que el sistema es un sistema subamortiguado. Entonces tenemos tres clases de sistemas: el que es sobreamortiguado, el que es críticamente amortiguado y el que es subamortiguado, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se diferencia un sistema del otro? Eso, la solución se puede ver gráficamente. Va a pasar lo siguiente. Si usáramos el simulador SPICE, ¿se acuerdan que ya hablamos del SPICE? Hicimos una breve introducción al SPICE. Se vería lo siguiente. Si el sistema es sobreamortiguado, cuando el sistema es sobreamortiguado, entonces vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser, la gráfica de la izquierda va a ser el voltaje en el capacitor.
En la gráfica a la izquierda, de la derecha va a ser la corriente en el inductor. Entonces, sistema sobreamortiguado, la corriente, el voltaje va a tener esta forma. Y la corriente en el inductor va a tener la siguiente forma. El sistema sobreamortiguado hace que haya un pico de corriente y el factor de sobreamortiguamiento hace que la corriente caiga rápidamente, se amortigüe. Por eso se llama sobreamortiguado. Estas gráficas que voy a hacer acá es cuando la entrada, pues si se le aplica un escalón a la entrada, si de su S, la entrada, va a pasar eso. Ahora, para un sistema críticamente amortiguado, va a pasar lo siguiente. La respuesta del voltaje en el capacitor va a tener la siguiente forma. Esa no va a cambiar, más o menos pues la misma. Y la corriente en el inductor sí va a tener un cambio. La corriente en el inductor, ¿qué le va a pasar? Como es críticamente amortiguado, va a subir y se va a amortiguar. Como no está sobreamortiguado, se va a estabilizar en un punto, no va a caer abruptamente. Y si el sistema es subamortiguado, lo que se observa es que en el capacitor, como está subamortiguado, en el capacitor no se va a estabilizar así de una, sino que el voltaje en el capacitor va a subir y no se va a estabilizar, sino que como está subamortiguado, empieza como a oscilar acá hasta un momento en el que ya se estabiliza. Y la corriente en el inductor, lo que le va a pasar a un sistema que está subamortiguado es que va a subir, va a caer y va a caer por debajo del eje y se va a quedar así oscilando un rato hasta que llega un momento en el que se estabiliza. Más o menos ese es el comportamiento. El sobreamortiguado cae abruptamente y listo, y llega rápidamente al valor final. El críticamente amortiguado llega al valor final sin tener sobresaltos muy grandes, y el subamortiguado tiene grandes picos y aparte oscilaciones antes de encontrar su valor final. Eso es lo que pasa, y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días en el laboratorio con el osciloscopio. Entonces en el osciloscopio vamos a ver cuando un sistema está sobreamortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado. Ahora vamos a aprovechar este ratico que nos queda. A ver, ustedes vinieron, se comieron 15 minutos, entonces nos toca quedarnos hasta las 2:30. Entonces vamos a aprovechar ese ratito. Así nos tocó, porque yo les dije, no, 15 minutos de almuerzo, y se demoraron 45. Listo, muchachos, entonces vamos a aprovechar este rato que nos queda para hablar de la solución. Hasta ahora hemos dicho que SBT, yo que soy desde las 10 de la mañana. Hey, muchachos, entonces SBT va a tener la parte complementaria. Profe, una pregunta. Hola. Stephanie. Profe, ¿quién va a repartir los equipos? Ay, sí, profe. ¿Quién va a repartir los equipos? Yo. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? No sé, este fin de semana lo hago. Profe, y si no se viene de mala, vamos para allá. Para dentro de 8 días que estamos allá, profe. Por eso, pero es que yo creo que igual todos van a viajar juntos y lo que se va a hacer es que mientras 10 estudiantes están trabajando en el laboratorio, los otros 10 no sé qué van a estar haciendo y después se cambian los papeles. Todo el mundo viaja junto de todas maneras, porque vienen ustedes y también vienen los 4 compañeros de circuitos 2.
Entonces lo único que va a cambiar es saber cuáles días van a estar trabajando en un momento y cuáles días van a estar trabajando en otro. Y Ah, eso va a pues, ser el factor sorpresa, se los va a decir apenas lleguen. No, pero es que que la profesora de probabilidad necesita saber eso porque vamos a tener... Listo, entonces hagamos una cosa, yo voy a cuadrar eso y les mando un correo. ¿Cuándo ven probabilidad estadística? Hay profesor por la tarde. El martes. eso es de- Según el orden. También necesitamos para que tocan Y Antiana dijo que también. para que necesitamos Necesitamos saber eso para cuadrar las otras materias. Sí, pero eso es según el horario. Los profes nos quieren. Listo. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo voy a hablar con Sebastián, cuadro eso. Pues cuadramos eso, pues no sé, mañana será. Y les envío un correo. Listo, profe. Listo. Yo les envío un correo, les digo, estos son los días que van a trabajar primero y estos son los días que van a trabajar después. El laboratorio entonces va a ser... Ojo, muchachos, ojo con esto. Como son 10 personas, se supone que son más poquitos, entonces debemos trabajar más rápido. El laboratorio para cada grupo de trabajo debe ser más o menos entre 2 horas y media y 3 horas de trabajo, más o menos. Es decir, un total máximo de 6 horas de trabajo en el laboratorio. Se supone, vamos a hacer toda la gestión para que el laboratorio, ustedes estén ya sentados, el primer grupo de trabajo a las 8 de la mañana ya está sentado en el laboratorio. Si no es así, toca recortar las prácticas y hacerlas solo de 2 horas. Si no están a las 8, puntualmente. La regla nos vamos a ir de aquí. El problema es el siguiente, el laboratorista, ya se habló con el laboratorista, nos va a colaborar y se va a quedar un poquito más rato después de las 12, pues, ¿cierto? Pues yo no tengo problema en trabajar más, el problema es que no tengo el laboratorio. Con el laboratorista se habló para hacer eso con esos tiempos de esa manera, para poder trabajar, porque si no, toca dejar, digamos que parte de la práctica en veremos o algo así. Listo. Listo, pues. Entonces la idea es que sea muy puntual. Yo voy a hablar aquí en regionalización y hablar con la Milena para que tratemos de gestionar esta vez bien, para que sea muy puntual porque dependemos del horario que tenemos laboratorio. El horario que tenemos de laboratorio es de 8 a 1:30 máximo. Ese es el horario que tenemos de laboratorio. Sí. Listo, entonces esa es la idea, que aprovechemos ese horario, porque si llegan a las 9 no hacemos nada. Pues nos toca entregar el laboratorio y no alcanzamos a hacer mayor cosa. Nos toca madrugar mucho. Es más, yo voy a tratar de organizar de tal manera que yo les pase la lista de componentes y ya lleguen con la hojita hecha para pasarle al laboratorista de una, que eso sea así a la carrera, mejor dicho. Listo, Yo mejor. les voy a mandar, también en el correo les voy a mandar cuáles son los componentes y cada quien hace la hojita de componentes pues a nombre de cada quien, ¿cierto? Ustedes saben ya cómo es la movida ahí en el laboratorio. Listo. Listo, entonces para que terminemos, dijimos lo siguiente. La solución de BDT en el capacitor siempre es la parte complementaria más la parte particular. Entonces la complementaria ya sabemos, se le hallan las raíces y se mira si son reales, diferentes, reales repetidas o complejas conjugadas. Eso es todo. Y eso nos queda por unas constantes. Pero para la parte particular entonces lo que hay que hacer es aplicar uno de los 3 métodos: reducción de orden, coeficientes indeterminados o el operador inverso. Son los 3 métodos que yo más o menos me acuerdo. Generalmente uno termina usando o uno o 2 de esos métodos. El método de coeficientes indeterminados les voy a hablar así por encimita, pero ustedes lo van a estudiar para la próxima, pues, ¿cierto? El método de coeficientes indeterminados este método, cuando uno tiene una ecuación diferencial de orden n, de coeficientes constantes, a su n-1, de n-1, así sucesivamente hasta que se tiene una sub 0 a su 1d más una sub 0, multiplicado a una función del tiempo, igual a otra función p también del tiempo.
Entonces, la solución particular siempre es una solución que depende de esto, de cuál es la excitación del circuito. Si suponemos que estamos hablando de circuitos eléctricos, entonces esto es voltaje y esto es la fuente, V sub S. O esto es corriente, IDT, y esto también sigue siendo pues una fuente de corriente en este caso. Entonces, la solución particular depende de cuál es la entrada, de cuál es la excitación, de quién es este V sub S. V sub S puede ser, por ejemplo, una rampa, puede ser un escalón, puede ser una señal senoidal, puede ser lo que sea. Entonces, dependiendo de lo que sea ese V sub S, encontramos la solución particular. Entonces, pasa lo siguiente. El método de coeficientes indeterminados es encontrar una familia de funciones que uno le aplique la ecuación diferencial. Uno le aplique aquí a la sub n, de sub n, así sucesivamente, hasta que se tiene la sub 1d más la sub 0. Que uno le aplique eso y que llegue, como por arte de magia, al mismo V sub S. Entonces uno aquí lo que hace es como buscar una función de prueba. Y uno le aplica esto para ver si después de aplicarle esto le da lo que se pretendía que le diera. Es un método que se hace básicamente por tanteo. Entonces uno ¿qué hace? Por ejemplo, si este V sub S fuera E a la T, entonces aquí uno tiene que buscar funciones que tengan E a la T de alguna manera, ¿cierto? Porque aplicándole esto se va a llegar a que si le aplica esta función se va a llegar a eso. ¿Y qué es aplicarle la ecuación diferencial? Supongamos que tiene esto, d al cuadrado más 2d más 3 por b de t igual a e a la t, por decir algo. Entonces, aplicando el método, uno asume que b de t, supongamos, sea e a la t, y le aplica esto, 2d d al cuadrado más 2d más 3. Y se supone que eso debe dar igual a e a la t. ¿Y qué es aplicarle? Entonces, ¿qué es d al cuadrado? Es derivar dos veces e a la t. Si derivo una vez, eso me da e a la t por 1. Y si lo vuelvo a derivar, me vuelve a dar e a la t. Entonces, derivar dos veces e a la t me da e a la t, ¿cierto? Más 2 por la derivada de e a la t. ¿Cuánto es la derivada de e a la t? E a la t. Más 3 e a la t. Y se supone que eso es igual a e a la t. Dio igual. Esto me dio aquí... me dio 6 e a la t. Dio igual. No dio igual. Entonces, e a la t no es. Entonces ya uno tendría que buscar por otra, pero ya eso le da un indicio más o menos cuál sería. Entonces eso se hace como por tanteo. Pero uno debe saber tantear. Si V sub S es una función seno, uno tiene que aquí meterle de alguna manera seno porque para buscar la igualdad. Y así sucesivamente. Este método es muy útil. Cuando la entrada al V sub S es constante. Eso no lo hace un computador. Esto lo hace un computador. Espere. Esto aquí se asume que eso es nada particular. Eso lo hace un computador, sí, pero ustedes también lo pueden hacer, ¿cierto? Pero yo creo que ustedes no lo van a hacer por este método, lo van a hacer por el método del operador inverso, que es el que les va a explicar que ese va uno más a la fija. Les estaba mostrando este nada más. Entonces uno aquí lo que hace es buscar una función de tal manera que al aplicarle la ecuación diferencial llegue a este valor de acá. Ahora, el método del operador inverso ¿en qué consiste el método del operador inverso? Si tener de acá esto equivale a una derivada, tener 1 sobre d equivale a una integral.
Ese es el método del operador inverso. Entonces, ¿de qué consiste el método del operador inverso? Si yo, por ejemplo, tengo lo siguiente. Hay varios casos también para el método del operador inverso. Supongamos entonces que se tiene una ecuación diferencial aquí de orden cualquiera, de a la n a su n de a la n, más a su n menos 1 de a la n menos 1, así sucesivamente, más a su 1 de más a su 0, aplicado a una función de voltaje, es igual a un b sub s. Entonces, ¿en qué consiste el operador inverso? Consiste en aplicarle entonces la solución particular consiste en aplicarle, eso lo llaman el ln. Básicamente es pasar aquí eso como a dividir. Más a su 1d más a su 0 aplicado a b sub s. Básicamente así se encuentra. Es como pasar la ecuación diferencial a dividir. Más o menos, pero no es eso. En realidad lo que se está haciendo es aplicando el operador inverso. El operador inverso lo que llaman ln. ln de d. Y aquí hay que analizar varios casos. Por ejemplo, si yo tengo aquí una ecuación diferencial cualquiera aplicado a b de t o i de t, pues ya sabemos que es voltaje o corriente. Entonces digamos que el caso número 1, que es igual a una función exponencial, llamémoslo e a la at. Entonces cuando es igual a una función exponencial, o bueno, cada vez es e a la at, es lo mismo pues, función igual. ¿Cómo se aplica el operador inverso? Entonces, el operador inverso, para encontrar la respuesta particular, entonces yo les digo que esa respuesta particular es igual a 1 sobre el operador inverso evaluado en A. A es el argumento de T. Por E a la T. Esto es muy útil también para integrar. Así también se integra y salen de una. Uno no tiene que aprenderse integrales. Aplicando el operador inverso se integra de una. Esto se hace si el operador inverso evaluado en A es diferente de 0. Si eso es igual a 0, entonces se tiene que expresar 1 sobre la derivada del operador inverso evaluado en A, pero ya el resultado va a ser t a la t. Entonces esto, si es la derivada evaluada en A, es diferente de 0. O eso se puede expresar como 1 sobre la segunda derivada. En caso de que sea igual a 0, se tiene que derivar otra vez. Y eso haría t al cuadrado e a la t, si la segunda derivada evaluada en A es diferente de 0. Y así sucesivamente, pues, cierto. Entonces eso se vuelve un método muy sencillo para integrar. Uno ya puede integrar así de una. De ahí salen las tablas de las integrales. Aplicando operador inverso, eso sale de una. Por eso nos vamos a aprender como una receta. Ah, ¿cómo así? Un ejemplo. Supongamos que tengo la siguiente ecuación diferencial. D al cuadrado más 2D más 3. Aplicado a una función de corriente y de t, y que eso es igual a e a la e a la 2t, por decir algo. Entonces, ¿cómo me daría la solución particular? Ya saben que la complementaria hallan las raíces y eso, pero la solución complementaria es igual a 1 sobre, evaluamos esto en el punto 2, entonces 1 sobre 2 al cuadrado más 2 por 2 más 3. Lo evaluamos en el argumento del exponente, pues, ¿cierto? E a la 2t. Es decir, que esto es igual a, esto me da 4, 8, 1 sobre 11,
e a la 2t. Esa sería la solución particular de una. Ya encontré la solución particular. Complicado. Entonces, la solución particular para funciones exponenciales, muy sencillo con el operador inverso. Simplemente se evalúa el operador inverso acá, se evalúa según el argumento del exponencial, y si eso es diferente de 0, pues se expresa. Si no, eso se deriva, se evalúa y así sucesivamente. Entonces esta sería como la receta para encontrar la solución particular. Cuando se le aplica el operador inverso a funciones senos y cosenos, ahí sí hay que tener como un truquito más para términos sinusoidales. Entonces, cuando tenemos términos sinusoidales, aplicar el operador inverso, hay que hacer d al cuadrado igual a menos omega al cuadrado, siendo omega el argumento del seno o del coseno. ¿Cómo así? Entonces la clave es esta, o la manera de aplicarlo es esta: d al cuadrado igual a menos omega cuadrado. Supongamos que tengo lo siguiente: d al cuadrado más 3d más 2 aplicado a una señal de voltaje es igual a seno de, pongámosle aquí, seno de t. Entonces, siempre vamos a asumir seno de omega t, es decir, lo que acompaña la t es lo que se llama omega, el argumento de la t, pues lo que acompaña aquí la t, ¿cierto? Lo que multiplica la t. En este caso, entonces, omega sería igual a ¿cuánto? En el ejemplo está clarito que omega es igual a 1. Entonces, si yo aplico el operador inverso, la solución particular en este caso quedaría igual a 1 sobre d al cuadrado más 3d más 2 aplicado al seno de t. Eso es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, ya dije que lo que hay que hacer es decir que d al cuadrado es igual a menos omega cuadrado. Si omega es igual a 1, entonces omega cuadrado va a ser igual a 1. Quiere decir que d al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí o no? Entonces, siguiendo aquí el ejemplo, obtengo que la solución particular de t es igual a 1 sobre menos 1 más 3d más 2. Venga, que esto es aquí menos 1 al cuadrado para que no nos perdamos. ¿Cierto? Y esto aplicado al seno de t. Entonces obtengo lo siguiente. Digo que 1 sobre esto me da 3d más 1 seno de t. ¿Qué se hace ahí? Entonces ahí lo que se hace es tratar de eliminar las d's que queden en el denominador. ¿Cómo hago para eliminar las d's que quedan en el denominador? Simplemente en este ejemplo es multiplicar por 3d menos 1 arriba y abajo. 3d más 1, si lo multiplico por 3d menos 1 seno de t, ¿cómo me queda eso? Digo que esto es igual a, arriba me queda 3d menos 1 y abajo ¿qué me queda? Me queda 3d al cuadrado menos 1 al cuadrado aplicado a seno de t. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Esto es 3d menos 1 sobre 9d al cuadrado menos 1, ¿cierto? Esto aplicado al seno de t. Pero este d al cuadrado, ¿a qué es igual? Ya dijimos que d al cuadrado es igual a menos omega cuadrado. Y como omega es lo que acompaña aquí al seno, entonces esto se nos convierte de nuevo en un menos 1. Entonces yo digo que eso es 3d menos 1 sobre 9 multiplicado por menos 1 aplicado a seno de t.
Entonces, nos queda que eso es igual, esa solución particular es igual a 3D menos 1 sobre, esto nos quedó menos 10 seno de t. Ahora, ¿esto qué es? Recuerden que aplicarle esto a esto es 3 veces la derivada de esto menos eso, ¿cierto? Es decir, eso es lo mismo que tener 3 veces la derivada del seno de t con respecto a t menos seno de t, y todo eso está multiplicado por 1 sobre menos 10. Entonces, esto es igual a menos 1 sobre 10. ¿Cuánto da 3 veces la derivada del seno? Es coseno de t menos seno de t. Ya. Listo, entonces ya esta expresión que tengo acá es la solución particular para este ejemplo. Entonces, cuando son senos y cosenos, cuando la entrada son senos y cosenos, la técnica es decir que d al cuadrado es igual a menos omega cuadrado, siendo omega el factor que acompaña pues la t en el argumento. Llamemos seno de omega t. O lo mismo, coseno de omega t, se aplica el mismo método. Entonces ya tenemos dos casos, cuando la entrada es exponencial y cuando son senos y cosenos. Y el último caso que vamos a ver es cuando son polinómicos, cuando el término independiente es polinómico. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Supongamos esto, d a la 3 más 4 d a la 2. Esto aplicado, supongamos, a una señal de corriente, y es igual a t a la 3. Es polinómico, eso es un polinomio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? La solución particular en este caso es igual a 1 sobre d a la 3 más 4 d a la 2 aplicado a t a la 3. Entonces, lo que se debe hacer, lo primero es buscar si es fácil de factorizar este denominador. En este caso, sí. Digo que eso es un de d más 4 que multiplica a d al cuadrado aplicado a t a la 3. Yo esto lo puedo separar de la siguiente manera. Hola. Entonces yo puedo decir que eso es igual a 1 sobre d más 4 por 1 sobre d al cuadrado aplicado a t a la 3. Si dijimos que una d era una derivada, 1 sobre d era una integral, 1 sobre d al cuadrado, ¿qué será entonces? Doble integral. Entonces eso es 1 sobre d más 4, y esto se convierte en una doble integral. Si d a la 2 es una doble derivada, si está en el denominador de a la 2 es una doble integral de t a la 3. Entonces la idea es tratar de llevarlo así, que nos quede como integrales. El problema es que aquí nos quedan como integrales, pero nos queda este factor. Ya vamos a ver qué hacemos con ese factor. Siempre nos va a terminar como sobrando un factor de esta manera. Entonces yo digo que eso es 1 sobre d más 4. La integral de eso me da t a la 4 sobre 4. Es igual a 1 sobre d más 4. Esa otra integral me da t a la 5 sobre 20. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hago con este término acá? 1 sobre d más 4 aplicado a t a la 5 sobre 20. Eso se debe llevar a la siguiente forma. Siempre este término de acá lo debemos llevar a que sea 1. Es decir, eso me queda, para que esto sea 1, tengo que dividir esto por 4, tengo que dividir todo por 4. Entonces me queda 1 sobre 4 arriba. Aquí me queda d sobre 4 más 1. Siempre tengo que llevar a que este 1 se me dé. Eso aplicado entonces a t a la 5 sobre 20.
Y esto que sigue acá ya es una receta. Si ya lo tengo aquí de esta forma, lo importante es tenerlo de esta forma. Si ya lo tengo de esa forma, entonces mire lo que se hace. Se empieza por voy a hacer una cosa, y aquí pueden salir las constantes. Ahí hay un cuarto y eso queda un ochentavo. Yo lo voy a expresar de la siguiente manera: un ochentavo, que es un cuarto, por eso un veinteavo, ¿cierto? Por 1 sobre, para que sea más facilito, aplicado a t a la 5. Entonces, ojo con lo que, ¿cómo se resuelve esta parte de acá? Se empieza por 1, luego sigue menos este término de acá, d sobre 4, luego sigue más, los signos van intercambiados, ese mismo término al cuadrado, de al cuadrado sobre 16, menos ese mismo término al cubo, de a la 3 sobre, eso a la 3 da 64, más de a la 4 sobre 4 a la 4, eso da 256, menos de a la 5 sobre, y 4 a la 5, eso da 1024. Se sigue así, más, menos, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, así sucesivamente, hasta el grado del polinomio. En este caso, el grado es 5, entonces tengo que llegar solamente hasta de a la 5. Esto aplicado a t a la 5. Y todo eso está multiplicado por 1 sobre 80. Entonces, ¿ya cuál es el paso? El paso es simplemente decir, hacer la operación. Es igual a 1 sobre 80 por t a la 5, t a la 5. Menos la derivada de t a la 5, la derivada es 4 t a la 4 sobre 4, entonces eso me da t a la 4, ¿cierto? 5t a la 4. 5t a la 4 sobre 4, ¿cierto? Más la segunda derivada de t a la 5, eso es 5t a la 4, 20, t a la 3, eso sobre 16, menos la tercera derivada que es 60 t a la 2 sobre 64, más la cuarta derivada que es 120 t sobre 256, menos la quinta derivada que es 120 sobre 1024. Y esa es la solución particular. Y esos son los tres casos que vamos a manejar, porque de ahí no nos vamos a salir. O que la excitación sea polinómica, o que sea exponencial, o que sean senos y cosenos. Esos son los casos que vamos a manejar. Y entonces espero que estudien bien el operador inverso, porque la próxima clase va a ser el laboratorio, pues obviamente, pero para el laboratorio les voy a pedir a que me resuelvan unos circuitos, y esos circuitos me los van a resolver a mano y me los van a resolver en Spice, usando las dos cosas. Y para resolver esos circuitos van a tener que aplicar estas ecuaciones diferenciales que vimos hoy, el método del operador inverso para las particulares, allá las raíces para las complementarias, y aparte de todo eso van a tener que usar Spice. Entonces espero que estudien bastante para que en el laboratorio les vaya bien. Entonces eso es todo por hoy, muchachos, nos vemos la próxima.